Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y una visión de la profundidad de las historias, tratando de encontrar el sentido más profundo de todas las historias, el sentido más profundo que no se quede en el pasado, sino que sea cada vez una aplicación práctica para el presente. Para ello vamos a iniciar con una presentación sobre el diluvio universal. El diluvio universal, visto desde la perspectiva de la interioridad de los escritos, que viene a ser el diluvio universal en la voluntad del ser humano. Es decir, cuando hablamos de diluvio, las imágenes nos transportan hacia una circunstancia que ocurrió, un hecho que ocurrió hace muchos años, pero en realidad, desde el punto de vista de la profundidad de la escritura, es la más hermosa herramienta para transformar nuestra interioridad, que es el habla. Es decir, la historia del diluvio, la historia del arca de Noé, en realidad se transforma en la herramienta más hermosa para transformar nuestra interioridad a través del habla. Y conforme vayamos mirando estos detalles, vamos a ir entendiendo un poco más el significado de esta historia. Noé y el diluvio se encuentran en el capítulo 6 del libro de Génesis, en hebreo Bereshit. Y a partir del verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y curiosamente la palabra violencia en hebreo es jamás. Y miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, que el significado es ser viviente, porque la tierra, y aquí vamos a ir mencionando el significado de la palabra tierra. La palabra tierra viene del hebreo eretz, que significa voluntad. La tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y hazte un arca, hazte un arca, que en hebreo es teibá, de significado palabra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Entonces, la primera palabra que señalamos en la escritura es la palabra tierra. La palabra tierra viene del hebreo eretz, pero la palabra eretz está emparentada o tiene una similitud con la palabra razón. Razón, que podemos mirar aquí estas dos letras, resh y tzadi. Resh y tzadi, es decir, están emparentadas por su raíz. La raíz de 2 letras, resh y tzadi. Esta letra tzadi está dibujada o escrita al final de Eretz de una
forma diferente, pero es la misma letra, la misma letra tzadi que está en la mitad. Por lo tanto, estas dos letras son la raíz de estas dos palabras, de la palabra eretz y de la palabra voluntad. En hebreo, cuando existe esta raíz común, las dos palabras tienen una similitud, tienen un significado similar. La palabra razón significa voluntad o deleite. La voluntad es una de las facultades intelectuales del ser humano y como dijimos en las clases pasadas, en una introducción para esta clase del diluvio, el diluvio en realidad ocurre en las facultades intelectuales del ser humano. El primer motivador de ideas es nuestra mente. Y en nuestra mente aparece la idea y esa idea a veces equivocada se refleja en una voluntad, en un deseo y placer en nuestra mente que motiva a pensar, a razonar, a transformar nuestros deseos, transformar nuestras facultades emocionales y por lo tanto también nuestras acciones. Si es que nuestros pensamientos están motivados por malas ideas, entonces vamos a proceder en forma inadecuada. Por lo tanto, dijimos, la voluntad es uno de los tres atributos, de los tres grandes atributos de las facultades intelectuales. Las facultades intelectuales en realidad son estos tres grandes grupos, el placer, la voluntad y la fe. La voluntad está asociada estrechamente a la imagen que se conoce como el anciano de días. El anciano de días tiene una imagen de un anciano porque es algo que se va adquiriendo con el transcurso de la vida. Pero esta voluntad que se va transformando, inicialmente es una voluntad que está relacionada directamente con nuestros instintos. Entonces, al inicio tenemos que transformar esa voluntad y esa voluntad se transforma con un proceso de transformación psicológico. ¿Cuál es este proceso de transformación psicológico? El proceso de transformación psicológico, curiosamente, tiene que ver o está estrechamente relacionado con nuestra habla. Si nosotros nos imaginamos a nuestro inconsciente como el centro de todo nuestro ser, de lo que somos, está estrechamente vinculado a el habla, que es lo que nosotros podemos decir, a nuestras actuaciones inclusive, pero también a todo lo que escuchamos. Es decir, ingresamos toda la información a través del oído y el oído también podemos incluir aquí la vista, el tacto, todos los sentidos que nos permiten percibir el medio ambiente, percibir el exterior. Todo esto motiva a lo que tenemos en el inconsciente. Es decir, motivó desde cuando estábamos en nuestra madre, hemos ido adquiriendo todo ese conocimiento que de alguna forma lo tenemos metido allí y que de los cuales ya no estamos ni siquiera conscientes, sino que este inconsciente nos motiva a ser lo que somos. Por tanto, el proceso de transformación psicológica se traduce en que aquí alguien como un psicólogo nos motiva con una pregunta. Al realizarnos una pregunta, nosotros escuchamos esta pregunta y mueve el inconsciente. Buscamos entre los recuerdos, entre la memoria que tenemos grabada en el inconsciente para recordar el pasado, que quizás en el pasado está el motivo de ser lo que somos. Y cuando escuchamos esta pregunta, comenzamos a hablar. El habla traduce en palabras
lo que está guardado en el inconsciente. Por ello, el habla es fundamental para poder interconectar nuestro inconsciente, nuestra interioridad hacia el mundo exterior. Si es que el habla está limitada, no podremos expresar adecuadamente lo que llevamos dentro. Por ejemplo, hay personas que no lograron hablar y como no han logrado hablar, lo único que pueden expresar son, por ejemplo, lloros, molestias acerca de algo que llevan dentro. Por ejemplo, si es que están enojados, van a llorar. Si es que están tristes, van a llorar. Si es que están con hambre, van a llorar. No pueden expresar adecuadamente su interioridad, los sentimientos que llevan dentro. Mientras más trabajamos en el habla, más, con más profundidad nosotros podemos expresar lo que llevamos dentro. Y por tanto, esta habla es la herramienta fundamental para la transformación de nuestra propia interioridad. Porque primero, con el habla expresamos lo que sentimos y por lo tanto podemos ser cada vez más exactos si es que conocemos más palabras, si es que tenemos más ideas. Ahora, si estas palabras al expresar, nosotros cuando estamos con un psicólogo creemos que el psicólogo nos pregunta para él conocer acerca de nuestra interioridad, pero en realidad no es así, porque cuando hablamos el sonido de estas palabras vuelven a ingresar a través del oído y se vuelven a realimentar, se realimentan en nuestro inconsciente y conforme se sigue preguntando, el psicólogo nos sigue guiando en las preguntas, nosotros vamos a extraer esta información de aquí. ¿Para qué? Para endulzar estos juicios que llevamos dentro, transformar a través de las palabras nuestro propio inconsciente. Por lo tanto, el habla es el aspecto fundamental de nuestra transformación psicológica. Y el habla, que es lo que nosotros producimos, se transforma a través de la Torá. ¿Qué es la Torá? Nosotros hemos mencionado que la Torá, que son simbólicamente los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, la Torá es la ley que además simbólicamente se le conoce como el Aleph Bet o el verbo que además el verbo vino y fue hecho carne. Nosotros conocemos a este verbo como el Mesías o Mashiach. La Torah es la transformadora o el aspecto psicológico, las herramientas de transformación psicológica que nosotros necesitamos para transformarnos. Por ello, la Torah en sí misma y toda la Biblia se le conoce como la palabra. ¿Y cómo vamos a transformar nuestra interioridad? Precisamente con la palabra que nos guía para nosotros transformar nuestra palabra. Por tanto, como hemos visto en la lectura, el, el Creador dice a Noé, al hombre justo y perfecto, un hombre el único hombre que encontró que era justo y perfecto delante de él y que caminaba con él, le dice, construyeme un arca. El arca que nosotros nos imaginamos vagando o navegando sobre un mar después de terribles 40 días y 40 noches de lluvia, en donde toda la tierra se inundó hasta por sobre el monte más alto. Sin embargo, esta historia está estrechamente relacionada con el habla. Cuando dice, construyeme el arca de 300 de longitud por 30 de alto y 50 de ancho, lo que nos está diciendo es, en términos hebreos, que aquí hay una longitud equivalente a una letra Shin, porque recuerden que todo esto fue escrito en hebreo. En el lenguaje hebreo, el número 300 equivale a una letra Shin.
El número 30 para la altura equivale a la letra Lamed y el 50 a una letra Nun. Por tanto, ¿qué formamos con estas tres letras? Con estas tres letras formamos la palabra Lashon. Lashon, que significa lengua. ¿Qué es la lengua que tenemos que transformar? La lengua está estrechamente relacionada con lo que decimos en el sentido de los 300 de la letra Shin equivalen a la pasión. Tenemos que ser apasionados en lo que hablamos, infundir pasión en todo lo que decimos. Cuando nosotros nos apasionamos en lo que decimos, entonces tratamos de captar la atención de otras personas, tratamos de infundir nuestra esencia en otras personas, tratamos inclusive de convencer a otras personas, pero esa pasión tiene que ser además añadida la sensibilidad. Es decir, la pasión, que es un fuego, el fuego si no estaba perfectamente controlado, eh, nosotros si no le añadimos sensibilidad a lo que decimos, ¿por qué? Porque si somos totalmente apasionados, podemos decir la verdad. Y la verdad, como sabemos, duele, pero si no somos lo suficientemente sensibles para, para permitirnos estar en armonía con los demás, si es que mis palabras mi verdad puede destruir, entonces esa sensibilidad, si no he hablado con sensibilidad, no estoy haciendo la forma correcta, no estoy hablando bien. Y además, a estas palabras tengo que añadirles altura. La altura es sinónimo de profundidad, porque si le damos la vuelta, tenemos que poner profundidad a lo que hablamos. Es decir, cuando vamos a hablar, tenemos que añadir un sentido de profundidad al habla. Como dijimos, el habla tiene que ser profunda, tiene que ser además, tiene que tenemos que conocer más del habla, cómo expresar, porque si expresamos en palabras que normalmente decimos no sé cómo expresar, ¿es por qué? Porque no conocemos adecuadamente el lenguaje que va a hacer de interfase entre nuestro inconsciente y el mundo exterior. Entonces, para añadirle profundidad, tenemos que conocer el lenguaje, porque además con la profundidad añadimos unidad, unidad interna y unidad externa. Entonces, desde el punto de vista de los sabios expresan o hacen un resumen de lo que ocurre en las dimensiones del arca. Dice 300. 300 de largo corresponden a la letra Shin y el elemento o el sentido es el fuego, la expresión espiritual es la pasión y ¿cuál es la expresión en la realidad? Es la capacidad de expresar pensamientos y emociones con palabras apasionadas. Y para ello, por ejemplo, nosotros conocemos que si es que creamos versos, creamos canciones. Estas son las más grandes expresiones de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, porque les añadimos pasión. Precisamente, por ejemplo, los versos, cuando recitamos un verso, cuando expresamos un verso, ese verso no es cuestión de recitarlo, leerlo simplemente, sino cuando aprendemos a declamar, por ejemplo, le damos profundidad, le damos cierta entonación a estas palabras, de manera que a expresarlas producen en el receptor una emoción adicional. Entonces, la música puede ser una expresión más adecuada para esto de la expresión de nuestros pensamientos y emociones, porque con la música vamos a dándole una mayor sinfonía a nuestras palabras.
Y es por eso que cuando nosotros recordamos una determinada canción, particularmente del pasado, nos transporta rápidamente a ese tiempo. ¿Por qué? Porque esa pasión fue grabada, esa emoción fue grabado a ese aprendizaje que tuvimos del pasado, de manera que al estar enlazados, esos recuerdos son fácilmente regresados a nuestro presente. La letra NUN 50, dijimos, está estrechamente relacionada con el olfato y es la sensibilidad, la capacidad de conectarse a los demás. Cuando nosotros decimos las palabras con mucho tino, entonces nos estamos conectando con los demás, estamos poniéndonos en los zapatos de los demás. La letra Lamed, que es la altura o profundidad, corresponde al tacto. El tacto nos permite unificarnos. Cuando nosotros nos conectamos con otras personas, estamos tocando su piel prácticamente. Entonces tenemos la capacidad de crear una realidad nueva, porque cuando estamos con el sentido del tacto, nos unificamos, por ejemplo, a nuestra pareja, esta unificación, desde luego que nos transforma o nos produce una nueva creación. Esto en el mismo sentido espiritual, en el sentido espiritual de la unificación, el tacto, que es el fundamento de la interconexión, de la unificación entre los seres humanos, con este tacto tenemos la capacidad de crear una nueva realidad. Por tanto, estamos diciendo siempre que la más hermosa herramienta para transformar nuestra interioridad es el habla. Y por lo tanto, el habla es eh, una de las herramientas fundamentales que trata toda la Biblia de principio a fin. Cómo transformar nuestra habla y en el sentido del habla, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que la expresión nuestra hacia el exterior, que es la que debería expresar lo que somos. Si es que nosotros añadimos a esto sensibilidad, profundidad, añadimos una mayor capacidad para expresarnos, entonces podemos realizar una mejor transformación interior. Por ello, cuando estábamos leyendo en esta lectura, vamos a ir nuevamente al libro de Génesis. Le dijimos que era 6, el libro de Génesis 6. Y vamos a ir viendo estas palabras, lo que significan estas palabras. Dijimos en hebreo la palabra tierra, y para ir comprobando, vamos a poner eh, la versión que contiene las letras hebreas, y dice, y corrompióse la tierra, que es Eretz, delante de Dios, y estaba la tierra, Eretz, llena de violencia. Ahora, vamos a ir parando poco a poco en las palabras violencia. Como dijimos, violencia viene de una letra, perdón, de una palabra, de la palabra jamás, que curiosamente es el reflejo actual de la violencia en este inicio de siglo, que apareció como uno de los grupos que con violencia transformaron nuestro mundo y nuestra propia realidad. Pero esto ya estaba escrito desde hace miles de años atrás en la Torá. Jamás es el sinónimo de violencia, porque que hace daño. Bien, sigamos. Dice, la tierra estaba llena de violencia. Cuando decimos la tierra, por lo tanto, tenemos que referirnos hacia nuestra interioridad, a las facultades intelectuales. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaba lleno de violencia? Nuestro pensamiento, porque como dijimos, la tierra estaba de continuo a hacer el mal, o el ser humano es de continuo a hacer el mal, significa que nuestros pensamientos no están correctos. Al inicio, nuestros pensamientos son solamente egoístas. Entonces,
al ser egoístas, esto se refleja directamente en la violencia. Por lo tanto, el creador dice, en las facultades intelectuales, yo destruiré, yo voy a destruir o voy a modificar, voy a transformar las facultades intelectuales del ser humano. Para ello, perdón, veamos un poquito adelante. Ah, a ver, ¿dónde están? Recordando que estaban. Perdón, aquí en el 6.14. Vamos a regresar al 6.14. Dice, hazte un arca de madera de gofer. El arca, la palabra arca, teiba, eh, se traduce simplemente como un barquito, ¿no? Como un arca, un barquito, un cofre, pero en realidad en hebreo, en esta palabra tiene una connotación respecto de nuestra habla. Directamente se conoce como el habla. Entonces, aquí este verso podemos decir simplemente que el creador dice, hazte tu palabra o construye tu palabra. ¿De qué vamos a construir la palabra? De madera. Curiosamente, la madera está utilizada en varias historias que inclusive culminan en el Nuevo Testamento con la muerte del Mesías. El Mesías tiene que morir en un madero. El madero es símbolo de la humildad, el símbolo de estar fundamentado en el buen consejo y en ser el lugar más humilde para la transformación. Es decir, ¿cómo llegamos a la humildad? A través de la humillación. La humillación es el significado de Mesías que tiene que asumir por nosotros las deudas. Y dice madera de gofer. Gofer en otras traducciones se le pone como madera de ciprés. El ciprés es un arbolito que tiene ciertas cualidades, las cualidades que con las que se utilizan, por ejemplo, cuando llegamos a un cementerio. Los cementerios están adornados con muchos cipreses y recordamos en nuestros cementerios locales aquí en el Ecuador, hay uno muy representativo, el cementerio de Tulcán. En Tulcán están adornados todas las paredes, todos los pasillos con cipreses y estos cipreses les han dado ciertas formas bastante hermosas, pero ¿por qué se utilizan los cipreses en los cementerios? Los cipreses en el cementerio es utilizado porque es el símbolo de la eternidad, porque además el ciprés es una conífera y esta conífera, los coníferos, los árboles coníferos, tienen ciertas propiedades de transformación, son medicinales, transforman directamente nuestra circulación, pueden utilizarse para la purificación de ciertas enfermedades relacionadas con la circulación de la sangre y producen un olor bastante característico que se le utiliza inclusive en ciertos ungüentos para transformar ciertas enfermedades de la piel. Entonces, el arca o nuestra palabra tiene que ser transformada con humildad y con estas ungüentos de transformación sobre directamente nuestra circulación interna, la sangre, que en la espiritualidad corresponde a la sabiduría. Por lo tanto, el hacer el arca de madera es protegernos con ciertas características para poder transformar nuestra habla. Dice, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea. Aquí, lamentablemente, en esta
palabra pondrás betún, no aparece. Déjeme buscar a ver si tengo una versión que pueda decirme la palabra betún, que no está directamente. Tendría que irme a las palabras hebreas, pero la palabra, la palabra betún, embetunar o calafatear, con brea están emparentadas y vamos a irnos a la palabra brea, que es kafar. Kafar eh, dice cubrir con betún, pero está estrechamente relacionada con la palabra expiar o condonar. Es decir, si recordamos, también posteriormente en los libros de la Torá aparece un arca pero que está, se llama traducida como arca, pero en el hebreo es Aarón HaKodesh. Este Aarón es el arca del testimonio y sirve para la expiación de los pecados. Entonces, tiene el mismo sentido o tiene la misma raíz de del arca de la expiación, porque a través de esta brea que tenemos que eh, incluir en esta arca para que no pueda sucumbir. Entonces, en realidad es el mismo sentido, tiene el mismo sentido de el arca del testimonio para la expiación de nuestros pecados. Por eso dice, es pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Es decir, cuando ponemos la brea en el arca, estamos poniendo todo esto alrededor de nuestras palabras porque vamos a purificar nuestras palabras. Entonces vamos a purificarla por dentro y por fuera. Vamos a purificarla por dentro en cuanto a lo que tenemos adentro, lo que escuchamos, todo lo que va a ir hacia nuestra interioridad y por fuera todo lo que vamos a decir. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Dice, aquí vienen las longitudes, ¿no? Las longitudes tenemos que hacer a través de la transformación con la pasión, con la profundidad y con el sentido de la sensibilidad. Y dice además, una ventana harás al arca y curiosamente esta ventana utiliza una palabra muy bonita que es soar, que en realidad es una perla, es una gema que se le conoce como con el nombre de zafiro. Dice, pondrás un zafiro en el arca, es decir, este zafiro tiene la propiedad uh, de abrir los rayos de luces, de esparcir la luz en la interioridad. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, la luz tienes que dispersarla en tu interioridad, en tu palabra, y tienes que iluminar toda tu interioridad. Y cuando esté iluminada tu interioridad, entonces después podrás entrar al arca. ¿Sí? Cuando vemos que Noé, eh, pongamos la otra versión para hacer un poco más fácil, cuando Noé tiene que entrar al arca, entonces le dice, entra en el arca y aquí dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es decir, ilumina tus palabras y luego entra en tus palabras. Cuando dice entra en el arca, entra en tus palabras para que puedas meditar antes de hablar. Es decir, todo está estrechamente relacionado con lo que decimos, con la transformación que tenemos que realizar acerca de nuestra interioridad. Y esa transformación es un sistema psicológico que tiene una reinyección, tiene una realimentación, porque todo lo que nosotros decimos
estamos escuchándonos. Y aquí este oído es nuestro primer juez. Cuando nosotros estamos hablando y estamos hablando algo que no conviene, o estamos diciendo mal o pronunciando mal una palabra, enseguida nuestro oído escucha y nos corrige. Es decir, esta realimentación de aquí sirve para corregir nuestra interioridad. Por lo tanto, cuando utilizamos esta figura, la Torah es el punto inicial, es la guía nuestra para realizar nuestra transformación de nuestra interioridad. Por ello, cuando hablamos de que el arca tenemos que añadirle pasión, esto nos recuerda, por ejemplo, también a vamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos, vamos a el Salmo 34, 39:4, el Salmo 39:4, para recordar que esto ya fue dicho por el salmista David. 39:4, Salmo 39:4. Dice, vamos a comenzar desde el verso 3. Dice, ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber el fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Es decir, cuando decimos, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego en la escritura está hablando de nuestro fuego interior. Por ello, cuando habla también del fuego del Espíritu Santo, el fuego que es un fuego consumidor, este fuego consumidor consume nuestra interioridad, transforma en el sentido de transformar. Por lo tanto, cuando decimos dar fuego a nuestras o pasión a nuestras palabras, estamos hablando del fuego. Y entonces podemos decir, cuando le ponemos pasión a nuestras palabras, entonces podemos decir. Y así, si es que en esto con la letra Shin, luego con la sensibilidad, tenemos la sensibilidad de ponernos en los zapatos de otras personas, entonces podemos darnos cuenta que lo que hablamos va a construir o va a dañar a otras personas. Pero si además de eso le ponemos profundidad a nuestras palabras, añadiendo calidad, añadiendo cantidad y calidad a nuestras palabras, añadiendo nuevos recursos a nuestras palabras, podemos expresar con mayor profundidad, con mayor claridad todo lo que decimos. Y ese es el proceso de transformación psicológica que está embebido en la historia de Noé. Es decir, la historia de Noé, lejos de ser una historia que ocurrió hace miles de años atrás, y que está en muchas historias de ciertas civilizaciones que hablan de un diluvio universal, pero esta es una alegoría utilizada en la Biblia para expresar una condición humana que tiene que iniciar con la transformación de nuestras facultades intelectuales, porque el origen de todo lo que nosotros decimos y de todo lo que hacemos está en nuestra cabeza, en las ideas que nos llegan. ¿De dónde nos llegan las ideas? De posiblemente del pasado, posiblemente de los genes que venimos arrastrando, de nuestra forma de ser o de lo que aprendimos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre o de lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida, de nuestras frustraciones, de nuestros traumas. Por eso somos lo que somos. Pero para transformar eso tenemos que transformar a través de lo que hablamos, porque dice la escritura también, porque lo que está guardado el corazón, habla la boca. Y esa es el método de transformación que concuerda desde principio a fin, llegando hasta los libros del Nuevo Testamento, cuando aparece el Mesías, que es la palabra de vida. Y la palabra de vida
la palabra de transformación para nuestras vidas. Las palabras son vida, como él decía, venid a mí que soy fuente de aguas de vida. Las palabras de la ley, las palabras de la Torah son las de transformación de nuestra interioridad.